Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero atención que mañana estaremos en San Justo, en la Feria del Libro de La Matanza, en la plaza de San Justo. Ahí se han montado toda la feria, 6:30 de la tarde. Sí, es sí. un horario Sí, cuidado, raro. señora, porque después usted va a ir a las 12 de la noche, no va a haber nadie, y va a querer entrar y llevar más la podrida. Entonces, mañana, miércoles, 6:30 de la tarde, en la Plaza de San Justo, en la Feria del Libro de La Matanza. El jueves, 8 de la noche, en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y el viernes estaremos en General Roca, en la provincia de Río Negro, a las 10 de la noche, en la Feria del Libro de ese lugar. Muy bien. Bien, hablaremos hoy de Darwin y el origen de las especies. Empezaremos con el abuelo de Darwin, a quien Darwin no llegó a conocer, pero que debió influir en él. Ustedes me preguntarán, ¿cómo? Y bueno, parece que escribió libros el tipo. Se llamaba Erasmus Darwin, era médico, amante de la poesía arcaica y clasicista, pero en política era un impetuoso jacobino. Es la combinación que suele darse, ¿no? Amantes de las letras clásicas que son jacobinos en política. Sin ir más lejos, nuestro amigo Marx era aficionado a Shakespeare y esas cosas, ¿no? Hoy se moriría Marx si viera que algunos de sus seguidores andan diciendo por ahí que el arte tradicional es una especie de mentira en donde los amos y los esclavos conversan sobre filosofía. Así define algún marxista el arte de Shakespeare. Con estas palabras, sí. Sí. El abuelo de Darwin también era gordo, digo, es un dato filosóficamente bueno. irrelevante, Es pero irrelevante, bien. sí. Era tan goloso que la familia de los pacientes que visitaba se preocupaban por tener siempre una mesa llena a su llegada, y el tipo parece que primero morfaba Antes de ver a los pacientes, que a veces tenían que esperar tanto que se morían. Esto es un agregado. Tenía por costumbre tener abierta la boca y dejaba colgando la lengua. Era una costumbre un poco desagradable, ¿no? No obstante, era un médico de un enorme éxito, no solo en su profesión, sino también con las mujeres. Quizá por lo dicho anteriormente, no lo sé. Hasta el punto de que sus pudorosos nietos sufrían la vergüenza de encontrarse a la vuelta de cada esquina con descendientes ilegítimos del abuelo incontinente. Pero por favor. Bueno, este hombre organizó un club que se llamaba la Sociedad Lunar, en donde se discutían problemas sociales y científicos. Se reunían pensadores, científicos ingleses y franceses, entre ellos Rousseau, cuyas ideas fascinaban al viejo Darwin. Al doctor Darwin también le fascinaba la botánica y escribió sobre ello. Hay un libro que se llama El Jardín Botánico, donde describía el sistema sexual de las plantas. Un tema un poco escabroso, me parece. Sí, sí. Después escribió Zoonomía, o Leyes de la Vida Orgánica, o tal vez Zoonomía o Leyes de la Vida Orgánica. Una de las tesis de la obra era que todo individuo se desarrolla a partir de un filamento contenido en el semen masculino y dotado de apetencias formativas. O sea que Erasmus ya se estaba Muy expresando cerca. en términos evolucionistas, ¿eh? Se perfilaba acá cierta idea de progresión. Erasmus Darwin murió en 1802, tuvo varios hijos legítimos, entre ellos Robert, que era el padre de Charles, también médico, pero sobre él no vamos a decir nada porque era una buena persona. Y aquí nos interesan los locos, los sexópatas, los criminales, los cantores de tango, en fin, esa clase de gente. Nuestro amigo Charles nació en Shrewsbury, que es una pequeña ciudad, en 1809. Pasó una infancia dorada, ¿no? Era hijo de una familia acaudalada, en un lugar bastante showme, porque estábamos en plena revolución industrial y allí vivían obreros que no lo pasaban muy bien, que digamos. Tenía 8 años cuando murió su mamá. Las hermanas tomaron las riendas de la casa y trataron de educar al chico, ¿no? Que era un pibe tranquilo, observador, pero no muy aplicado. Sus primeras letras las aprendió en una escuelita y él tenía un hobby que era el de coleccionar insectos.
Una vez estaban juntando escarabajos, encontró uno, lo agarró con una mano. Sí. Encontró otro, lo agarró con la otra mano, y entonces vio otro, un tercero. ¿Y qué hizo? Se metió uno de los que había agarrado, se lo metió en la boca para agarrar el otro, y el escarabajo, este batracio infame, No, buen insecto. lo picó en la lengua y estuvo un mes sin hablar el tipo. Le agarró, anda a saber qué podredumbre, ¿no? Y ni siquiera, pobre, no, ni siquiera podía explicar lo que le había sucedido. Claro, encima. Porque no podía hablar. A los 16 años, mucho después, quiero decir, lo enviaron a la Universidad de Edimburgo, Sí. donde hemos estado hace poco, justamente para ver dónde había estudiado. No, estuvimos, pero de Acá cada dato que se da está Sí, chequeado bueno. de forma presencial. Claro. Pero sí que anduvimos por Acá lugares... cada dato de este programa es certificado. Sí, sí. Sí, Fuimos, preguntamos, ¿a qué estudió Darwin? Efectivamente, nos dijeron. Muy bien, nos fuimos. listo. Lo había obligado el padre a estudiar medicina y allí sintió una inmensa repugnancia por la enseñanza que se impartía y además por la medicina en general, ¿no? Las clases le resultaban aburridas, pero se consolaba con algunas fiestas estudiantiles. El padre, viendo que el niato no iba ni para atrás ni para adelante, le propuso seguir con la carrera eclesiástica. Y Charles lo pensó durante un tiempo, se interrogó sobre su vocación religiosa y después aceptó. Fue a la Universidad de Cambridge y paradójicamente allí la formación religiosa incluía algunas nociones científicas aceptadas. Y allí comenzó a leer y a adquirir algunos materiales de teología natural y a esto le sumaba lo que llegaba a sus manos, entre ellos lo que había escrito el abuelo. Bien. También leía a Lamarck, que hablaba de la fuerza modeladora del medio ambiente. Ya había una noción evolucionista en esto, pero Darwin no la veía todavía. De todos modos, el propio Lamarck dijo: la vida humana es tan corta y el tiempo biológico tan largo que resulta imposible observar la evolución a medida que ocurre. O sea, no la ves. Claro, no es que vos vas viendo, mirá vos, cómo están cambiando los monos. No, a lo sumo ve que le crecen las uñas, no Claro. mucho más. Como consecuencia de las guerras napoleónicas, España cayó en desgracia. Algunas naciones sudamericanas empezaron a tratar de independizarse e Inglaterra apoyó esos movimientos para favorecer sus propios intereses. Cuando estas independencias se cumplieron, el comercio inglés creció mucho y empezaron a mandar naves para proteger las independencias de los países, pero también para hacer toda clase de negocios y estudios. Entre esas naves de estudio está la Beagle, con Fitzroy a la cabeza, y salió la Beagle, sabemos, en una expedición científica, todas las costas, desde San Clemente del Tuyú, No, bueno, sí. que no existía todavía, Claro, por cierto, claro, sí. o por Sí. suerte, hasta la isla de Chiloé, dando Sí. la vuelta. Darwin integró, se presentó, se postuló, porque oyó decir que necesitaban un científico, qué sé yo. Fitzroy quería entrevistar a cada uno de los postulantes, porque era un tipo muy meticuloso, ¿no?, para elegir a los compañeros. Y dice, yo no voy a elegir ninguno que no sea un caballero, bueno, todas esas cosas. Estaba medio loco Fitzroy. Y además estaba interesado en la fisionomía, la fisiognomía. ¿Se acuerda aquella ciencia que estaba de moda en aquellos tiempos? Un poco ya había pasado de moda. Pero Fitzroy venía varios figurines atrasados. Entonces, creía, por ejemplo, que había tipos que tenían orejas de sinvergüenza o frente de ladrón. Entonces empezó a analizarlo a Darwin y descubrió que tenía una nariz de perezoso. Y casi no lo aceptó por eso, ¿no? Pero al final agarró viaje y ahí salió Darwin. Y era una verdadera molestia para el resto de los tripulantes o el resto de los viajeros, porque en cada puerto se bajaba y empezaba a juntar insectos, bichos, llenaba todo el barco de porquerías. Cuando llegó al sur argentino, anotó el parecido entre los fósiles de algunas especies ya extinguidas
y los esqueletos de especies que vivían en la pampa. Y después descubrió que ciertos ñandúes eran reemplazados por tipos distintos de ñandú, pero semejantes. Cada zona estaba poblada por una forma representativa diferente, y al parecer esto no era el resultado de creaciones separadas, sino consecuencias de una separación geográfica que hacía que unos evolucionaran en un sentido y otros en otro. Fíjese, ¿no? Bueno, durante el viaje tuvo algunos encontronazos con el capitán, pero no pasaron a mayores. En el viaje de regreso tuvo la idea de casarse. Ya no aguantaba la vida solo, ¿no? Se le ocurrió casarse, pero no se casó en el viaje. Por Tenía eso una iba a novia decir, que lo estaba esperando en Inglaterra. Emma se llamaba la novia. Y se casó nomás en enero de 1839. Se mudó al número 12 de la calle Upper Gower de Londres y aprovechó el casorio para trabajar en una teoría revolucionaria sin que nadie lo molestara. Dice, no me molesten, que estoy trabajando en una teoría revolucionaria. Y ahí se encerraba. Tras la pantalla de una familia muy tradicional, como era la de él, desarrolló ideas que, como bien sabemos, socavaron al mundo donde se asentaba la familia tradicional. Comenzó un esbozo de lo que sería el origen de las especies, rememorando lo que había visto en su viaje y haciendo comparaciones cada vez más rigurosas entre algunas especies, ¿no? Y comenzó a encontrar algunas respuestas. Pero en realidad en este asunto hubo otro que le ganó la carrera, que publicó la teoría esta antes de Darwin, que fue Wallace. Había algunas trabas socioculturales que obstaculizaban esta clase de pensamientos, ¿no? Una era la visión bíblica de un único creador, y allí aparecían seres estables. Claro. Creaba el perro, chao. Otra era la visión griega de las formas ideales, que Platón pensaba que el mundo físico era un espejismo del cual se podía obtener poca información confiable, ¿no? Pues las únicas cosas que existían realmente eran las ideas o cosas inmutables. Es decir, el platonismo no la iba con las nuevas doctrinas de Darwin. Bueno, él trabajaba muchas horas, tenía debilidad, jaqueca, palpitaciones, como tienen todos los que escriben. Escribir es muy lindo cuando uno ya escribió, ¿no? Pero, bueno, ahí estaba. Él decía que se había agarrado una enfermedad infecciosa en las pampas sudamericanas. Él decía que lo había picado un gran insecto negro. Ese insecto negro es casi seguro que era la vinchuca. Claro. Y lo que tenía Darwin era el mal de Chagas. Esa era la enfermedad que tenía Darwin, que se lo había agarrado en la pampa. En 1844 completó la redacción de este ensayo, ¿no?, de El origen de las especies. Había obtenido el resultado de explicar el desarrollo del designio por obra de la casualidad al reunir los principios de la variación aleatoria, la competencia ciega, la supervivencia del más apto, y logró eliminar la necesidad de cualquier acto providencial. Era todo, las cosas pasan porque pasan. Pero suele pensarse que esto de irse modificando las especies sucede del siguiente modo. Voy a describir lo que no es el darwinismo. Es esto. Por ejemplo, hay un lugar montañoso y se observa que las personas que viven allí tienen extremidades inferiores poderosas. Entonces uno piensa que los hábitos anatómicos van modificando la especie. Tiene que trepar la montaña. Claro, entonces... la gente que trepa la montaña después tiene hijos musculosos. La respuesta es no. Esa no es la teoría de Darwin. Si esto fuera así, o sea que los hábitos anatómicos de un señor generaran una información hereditaria, los rengos tendrían hijos con una sola pierna, dice Darwin, ¿no? No es así. ¿Y cómo es?
Bueno, en realidad es más o menos parecido, pero no igual. Lo que sucede es que tienden a sobrevivir aquellos cuyos rasgos se adaptan mejor al lugar. Claro. Y al cabo de muchas generaciones de vivir en la montaña, va a haber más cantidad de personas con los medios inferiores muy desarrollados que personas con piernas raquíticas. ¿Pero por qué? Porque se van a ir muriendo más rápidamente las personas que no están tan adaptadas. Y entonces van a ser mayoría las personas que sí están adaptadas a ese lugar. Y con el paso de las generaciones, sus sucesores van a ser todos Claro, así. pero por una cuestión de selección. Claro. Claro. No porque, Porque vos le sobreviven. transmitís información hereditaria a tu hijo para que sea gambudo como vos. No. Sobreviven los O más sí, aptos, claro. pero esa es la clase de tipos que van a sobrevivir. Los otros no tanto. Claro. Los otros no tanto. Y hay circunstancias más dramáticas, desde luego, ¿no? Sí. Por algunas características que hacen que ciertos animales se extingan. Por ejemplo, que le gusten mucho a un depredador. Bien. Tampoco dijo jamás Darwin que el hombre descendía del mono, sino que tanto el hombre como el mono son descendientes modificados de un antepasado primate. El caso es que, bueno, para los científicos creacionistas, Darwin se convirtió en el hombre más peligroso de Europa. Sufrió muchísimo y al final de su vida, después de hacer explícita su postura evolucionista, bueno, respecto de la botánica también, ¿no?, la zoología, publicó El origen del hombre y la selección con respecto al sexo, y ahí planteó cosas nuevas sobre la posición del hombre en el orden de los primates. Pero bueno, un día se murió. No le fue bien, no le fue tan mal tampoco, pero no hizo esta revolución del pensamiento de un modo cómodo. Se lo siguió combatiendo y discutiendo durante muchísimo tiempo. Murió en 1862, 73 años tenía, y la sociedad a la que él tanto había escandalizado le tributó los máximos honores. Está sepultado en la abadía de Westminster, donde también hemos tenido la precaución de ir Fuimos a comprobarlo y a efectivamente comprobar si estaba sepultado está ahí, ahí, con Newton, con Faraday y todos esos tipos, ¿no? Pero en realidad todavía se lo sigue combatiendo, porque todavía existen, especialmente en los Estados Unidos, donde el desatino alcanza niveles de difusión muy considerables, cunde el creacionismo, ¿no? Los que están en contra de la teoría de la evolución de Darwin dicen que es una falacia, que la existencia del ser humano solo puede explicarse por la obra de un creador. Y bueno, esto incluso es lo que los creacionistas norteamericanos pretenden que se enseñe en los colegios. Siempre han utilizado la misma estrategia para conseguir esto. A medida que los argumentos son rechazados, buscan argumentos nuevos. Bueno, y algo han conseguido, Cada tanto dicen que las teorías darwinianas finalmente pueden no ser compartidas por todos. Entonces exigen que haya profesores creacionistas y que uno pueda elegir. Esto es ahora. En un principio abogaban directamente por eliminar la enseñanza de la evolución en las aulas. Pero todavía sigue, Sí. Todavía sigue. Son formas del oscurantismo que vuelven Sí, a cada sí, rato. pero tienen nombres nuevos, por ejemplo, análisis crítico o diseño inteligente. Diseño inteligente decía que la naturaleza era tan compleja que solamente podía concebirse siendo como la obra de un diseñador, que no podía pasar todo por casualidad. Y el análisis crítico es también algo así, para eludir todo lo que se pueda las teorías darwinianas. Pero esto con
con mucha seriedad y además no sin cierta aspereza. No, Claro. no es una polémica cualquiera, ¿eh? No, son parientes de los terraplanistas. de todo Exactamente, esto. pero tienen, cuidado, los terraplanistas por ahí no son tomados tan en serio, pero estos sí, ¿eh? Tienen Sí, canales sí. de televisión Sí. que filman muchos documentales y seguidores que con fe cuasi religiosa o religiosa Claro. hablan y dicen, y yo los he visto, los he visto en acción. Bueno. Dice, ¿a quién podemos dedicar esta recordación de Darwin? Al abuelo de Darwin. Sí, A la vinchuca, Sí, a la vinchuca argentina que tomó venganza, ¿no? No sé de qué, se vengó de sí. Darwin. Y Darwin estaba investigándola y... Claro, y no le gustó. No le gustó. No le gustó lo que dijo Darwin de nuestra Patagonia, que se dijo que era un lugar del infierno. Mira vos. Bueno, pero pensando en el mono, y en el monito, y en los primates, vamos a escuchar el tango El Monito, que es un tango evolucionista no sabemos. de No, Julio no, De Caro. Vamos a escucharlo ahora por el autor, Julio De Caro.